Buena licenciada, nosotros somos el grupo 3. Nos toca lo que es la ley de enfriamiento de Newton. Nuestro grupo está conformado por lo que es María de los Ángeles Bonilla, Jimmy Ranover de Celaya, que es su servidor, David Antonio Aguirre, Jorge Gustavo Méndez Pineda. Y empezaremos a dar un pequeño resumen de lo que es de la ley de enfriamiento de Newton. La transferencia de calor involucra lo que son dos cuerpos llamados fuentes de suministro, que experimentan relaciones químicas como vaporización, cristalización, entre otras, donde la transferencia de calor tiene su propio mecanismo. Esta misma transferencia es importante en el proceso porque es una transferencia constante de energía. Existe la posibilidad de enfriamiento por la diferencia de temperatura, pero esta energía no se pierde, pero se sospecha la conversión de energía. La mayor temperatura aporta parte de estos objetos como objetos más pequeños hasta alcanzar el equilibrio térmico de otros objetos de la misma temperatura. Bueno, ahora lo dejo con mi compañera María que va a explicar lo siguiente. Bueno, según lo dicho anteriormente por mi compañero, básicamente la ley de Newton describe la transferencia de calor de dos o más cuerpos directamente con el entorno. Lo podemos ver en el primer diagrama, que tenemos dos paredes de sustancias distintas. La primera sustancia A, que la llamaremos cuerpo alfa, y la segunda sustancia B, que la llamaremos cuerpo beta. Estas son sustancias de distintas características. Bueno, en una de ellas podemos introducir lo que es un termómetro. Ahí se puede observar en la imagen. Y para medir el cambio de lo que es la temperatura para dicho cubo. Y también hay una pared entre medio de ellas que separa las temperaturas, y la diferencia de temperatura básicamente que hay entre ellas. Lo que nos dice la ley de Newton es que a partir de determinado tiempo, estos cuerpos van a llegar a un equilibrio térmico que es llamado temperatura final. Y con la ley de Newton sería posible determinar cuánto tiempo tardaría y cuánto calor llevaría para llegar a determinado equilibrio. En la siguiente imagen podemos ver dos termómetros que lo que demuestran es que entre mayor energía cinética tiene un cuerpo, mayor temperatura hay, es decir, una constante K. Ahora los dejo con mi compañero David. De acuerdo con la ley empírica de enfriamiento de Newton, la velocidad en la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio que lo rodea, llamada temperatura ambiente. Si T es dependiente, la temperatura es dependiente del tiempo, es la temperatura del cuerpo en el tiempo, que se representa con la T minúscula, y la T mayúscula, que es la temperatura sub M, es la temperatura del medio que lo rodea. Así que el diferencial del tiempo respecto al tiempo es la velocidad a la que cambia la temperatura del cuerpo. Entonces, leyes de enfriamiento, el calentamiento de Newton se traduce en una expresión matemática, lo cual se puede deducir en la siguiente ecuación, donde K es la constante de la proporcionalidad. En ese caso, no, se representa como el enfriamiento como decantamiento. Si la temperatura del medio es constante, se determina que K es para 0. La ecuación número 1 es la ecuación diferencial lineal frecuente y de primer orden, es decir, una función que se puede expresar de forma, y tenemos, ¿verdad?, la ecuación que se menciona como el diferencial de T con respecto al tiempo, alfa de la temperatura menos la temperatura del medio, o el diferencial de la temperatura con respecto al tiempo igual a la constante K,
multiplicando, ¿verdad?, la diferencia de la temperatura que representa la T mayúscula menos la temperatura del medio. Los dejo con mi compañero Jorge. En este momento vamos a ver cómo resolver la ecuación número 2 o su equivalente a la ecuación 3. Ambos miembros de la ecuación se multiplican por una función, el factor de incremención que vemos en las ecuaciones diferenciales, que nos permitirá integrar ambos miembros de la ecuación. El factor integral se define con la siguiente fórmula. Mu es igual al exponencial elevado al integral de a, la función de t, diferencial t. Entonces, el paso 1 para resolver es transformar la ecuación 1 en la ecuación 3, donde t equivale a la temperatura en el tiempo, t sub m, temperatura en el entorno, y la k como una constante. Vamos a ver a continuación cómo podemos obtener 14 ecuaciones más sobre esta fórmula que vimos anteriormente. Primeramente vemos la función, el diferencial de t mayúscula sobre diferencial de t minúscula es igual a k por t menos la temperatura en el entorno. Y t pues ya habíamos mencionado anteriormente que representa la temperatura en el tiempo y k es una constante. Entonces vemos cómo con los procesos obtenemos dos ecuaciones, la ecuación 5 y la ecuación 6. De a sub t es igual al opuesto de k, a sub t es igual al opuesto de k, que es la constante multiplicado por el tiempo en el entorno. Por lo tanto, el factor de integración es igual a mu, igual al exponencial elevado al integral de k por t de t. Integrando esto obtenemos e menos k por t y obtenemos estas dos últimas ecuaciones, la ecuación 10 y la ecuación 11. Luego, pues aplicando las reglas que vemos en las ecuaciones diferenciales de variables separables, obtenemos que lo vemos en el paso 12, pasamos a la ecuación 13, donde vemos esta ecuación integrada, solamente integrando en un lado. Ya el paso 14 indica cómo es integrando el lado derecho y obteniendo por ambos lados. Luego multiplicamos por el factor de integral y pues nos surge la fórmula, ¿verdad? Donde la temperatura en el tiempo es igual a tiempo en el entorno más exponencial por k por t más la constante de integración. Y como vemos aquí para concluir, t depende de t. Entonces, t de t para la fórmula de enfriamiento corresponde a c por e por k por t más la temperatura en el entorno. Y para el calentamiento es la diferencia, ¿verdad? Es lo opuesto, que es la temperatura en el entorno menos la constante por el factor integrante. A continuación sigue mi compañero Jimmy, que comenzará introduciendo los ejercicios. Bueno, ahora les vamos a explicar los ejercicios que hicimos para el proyecto y empezamos con el primero. Una barra metálica cuya temperatura inicial es de 20 grados centígrados se deja caer en un recipiente que contiene agua hirviendo y su temperatura aumenta a 2 grados centígrados después de 1 segundo. 1. Determinar la temperatura de la barra metálica después de 10 segundos. 2. ¿Cuál es el tiempo que debería transcurrir para que la temperatura de la barra sea de 60 grados centígrados? Bueno, utilizaremos la ecuación de la ley de Newton. Y tenemos que la T mayúscula representa lo que es la temperatura del objeto. Bueno, continuando, utilizaremos la ecuación de la ley de Newton. Y tenemos que la T mayúscula representa lo que es la temperatura del objeto. Y la T minúscula que representa el tiempo. Y tenemos dos constantes, las cuales son K y T sub A. Y T sub A representa lo que es la temperatura ambiente, lo que lo rodea el objeto. Y en este caso sería la temperatura del agua hirviendo.
Por ende, T sub A es igual a 100 grados centígrados y obtendremos que aquí podemos observar que TA es igual a 100 grados centígrados. Y resolvemos que la ecuación es una ecuación de variables separables. El T menos 100 lo pasamos a dividir. Y el D de T lo que divide lo pasamos a multiplicar y integramos. Y ambas son integrales inmediatas. Y nos quedaría el logaritmo de T menos 100 igual a K por T más C sub 1. Y despejamos para la T mayúscula. Lo que sucede es que el logaritmo pasa a exponencial y tendremos que T menos 100 es igual a E elevado a K por T más C1. Y este exponencial lo debemos simplificar un poco y nos quedaría E elevado a la K por T exponencial elevado a C1. Y las desventajas de ser una constante y C1 es una constante y podríamos renombrarla como C mayúscula y tendremos que T mayúscula sería igual a 100 más C exponencial K elevado a la KT y la constante determinaremos a partir de los datos del ejercicio. Y nos dice que la temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Y eso nos quiere decir que T mayúscula es igual a, cuando la temperatura es igual a 20 grados centígrados, cuando T es de tiempo es igual a 0 segundos. Entonces en la fórmula colocamos el 20 en la T mayúscula y en la T minúscula de 0 y como faltaría colocarla acá, pero todo número multiplicado por 0 es 0, entonces no es necesario entonces no es necesario. Y nos quedaría que es 20 igual a 100 más C exponencial elevado a la 0. Y recordemos que exponencial elevado a la 0 es 1 y 1 por C es igual a C. Y el 100 que está sumando lo pasamos a restar y nos quedaría que C es igual a negativo 80. Entonces la temperatura será, temperatura es igual a 100 menos 80 exponencial elevado a K por T. Y para encontrar la constante K, vamos a sustituir la otra condición que nos queda el problema, que es que la temperatura aumenta 2 grados centígrados. Ahora, temperatura es igual a 2 grados centígrados cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Y ahora sustituimos y nos quedaría que 22 es igual a 100 menos 80 exponencial K por 1 y esto nos daría lo que es 80 elevado a la K igual a 100 menos 22. Y resolviendo nos dará que E a la K es igual a 78 entre 80. Y luego tenemos que que K es igual al logaritmo natural de 78 entre 80. Entonces, resolviendo eso, tenemos que K es igual a negativo 0.02532. Ahora sustituiremos el valor de K en la expresión y nos quedaría que 100 menos 80 exponencial de negativo 0.02532 por T. Y ahora respondiendo a la pregunta del inciso A, sustituimos que T es igual a 10 segundos en la función de T y nos quedaría que T es igual a 100 menos 80E exponencial elevado a la negativo 0.2532 por 10, que es el tiempo que nos da el inciso A. Entonces nos quedaría que igual, temperatura igual a 100 menos 80 exponencial elevado a la negativo 0.2532. Y resolviendo la exponencial nos quedaría que T es igual a 100 menos 80 por 0.77,631. Resolviendo todo nos quedaría que la temperatura se igual a 37.9 grados centígrados, como podemos observar en la respuesta. Dice que la temperatura de la barra metálica después de 10 segundos es de 37.9 grados centígrados. Ahora los dejo con el compañero que hablará sobre la representación gráfica. Bien. De acuerdo al ejercicio, ¿verdad? En la primera parte menciona que habla sobre la temperatura, ¿no? Y el tiempo. En este caso, el eje de las X representa el tiempo y el eje de las Y nos representa la temperatura en todo caso. Al inicio del ejercicio dice que al tiempo cero ya existe, ¿verdad? Una temperatura de 20 grados, el cual se representa en el punto A de la gráfica. Al haber el tiempo inicial se representa con 0 y los grados iniciales de esta barra representan los 20 grados. Para el inciso A nos menciona que al haber
siempre al haber un aumento de temperatura al valor de 1 segundo incrementado, ya la temperatura está aumentando en 22 grados. Y así sucesivamente hasta llegar, ¿verdad?, a el inciso A que nos menciona qué pasaría cuando ya el tiempo aumenta a 10 segundos. Entonces, en 10 segundos ya la temperatura está en 37.9 grados, que está representado en el punto número C, en lo cual podemos observar de verdad que hay un aumento en la temperatura. Bueno, ahora vamos a aplicar el inciso B del ejercicio o la parte 2 del ejercicio. Bueno, aquí ahora nos darán lo que es el valor de temperatura, que es igual a 60 grados centígrados, y deberemos encontrar lo que es T minúscula, que es el tiempo. A sustituir nos quedaría que 60 es igual a 100 menos 80 exponencial elevado a la negativo 0.02532 por T, y despejamos para T minúscula. Y nos quedaría 80e exponencial elevado a la negativo 0.02532 por T es igual a 100 menos 60. Entonces eso nos quedaría 80 por exponencial elevado a la negativo 0.02532 T igual a 40. Ahora despejar el 80 que tenemos lo pasamos a dividir y nos quedaría lo que tenemos en la parte exponencial, que es igual a 40 entre 80. Pasamos el exponencial al otro lado como logaritmo. Entonces nos quedaría negativo 0.02532 por T es igual al logaritmo de 40 entre 80. Y nos resultará que negativo 0.2532 por T es igual a negativo 0.69315. Entonces despejamos para T y tenemos que negativo 0.69315 entre negativo 0.2532 nos dará un total de que T es igual a 27.4 segundos. Y podemos, a mi compañera también les explicará aquí lo que es la representación gráfica. Pero antes de darle la respuesta, que tiene que transcurrir 27.4 segundos para que la temperatura de la barra sea de 60 grados centígrados. Y tenemos lo que es la representación gráfica, que mi compañera se las explicará. Bueno, de acuerdo este siguiente inciso, ¿verdad? Vemos siempre la temperatura está en 20 grados en 0 segundos, y ya en el siguiente inciso nos menciona que cuál va a ser la temperatura no al alcanzar 27.4 segundos. Entonces, cuando la temperatura alcanza, el tiempo alcanza 27.4 segundos, la temperatura está alcanzando un valor de 60 grados. Y de acuerdo pues al ejercicio vemos que es una función exponencial, lo cual siempre va en aumento la temperatura. Bueno, ahora para explicar a mi compañera María lo que es el ejercicio número 2 que estamos presentando en el proyecto. Bueno, el ejercicio número 2 dice lo siguiente. A las 13 horas, un termómetro que indica 10 grados Fahrenheit se retira de un congelador y se coloca en un cuarto cuya temperatura es de 66 grados Fahrenheit. A las 13:05, el termómetro indica 25 grados Fahrenheit. Más tarde, el termómetro se coloca nuevamente en el congelador. A las 13:30, el termómetro da una lectura de 32 grados Fahrenheit. Cuando se regresó el termómetro al congelador, ¿cuál es la temperatura del termómetro en ese momento? Para resolver este ejercicio utilizaremos lo que es la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que es la siguiente: dt sobre dt minúscula igual a k por t menos t sub a. Y bueno, para resolver este ejercicio no vamos a iniciar sustituyendo, sino que primero vamos a resolver lo que es la ecuación. El t menos t sub a que está multiplicando acá pasará al otro lado del igual a dividir, y el de t minúscula que está multiplicando pasará al otro lado del igual a multiplicar. Por lo tanto,
ambos lados de la ecuación nos resultan dos integrales inmediatas. La primera que nos da resultado logaritmo natural de t menos t sub a igual a kt más una constante de integración. Ahora lo que sigue es despejar para t mayúscula. El logaritmo natural pasa al otro lado como un exponencial y en el exponencial tenemos una suma. Y por lo tanto, por las leyes de exponente, al final nos quedaría nada más una constante c por el exponencial a la kt y el t sub a que estaba restando del otro lado pasaría a sumar. Bueno, ahora que ya tenemos resuelta lo que es la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, y posee tres constantes. T sub A, que es la temperatura ambiente. Bueno, en la primera parte del ejercicio nos dice que tenemos en un congelador a las 13 horas un termómetro y lo sacamos a una habitación, a una temperatura de 66 grados Fahrenheit. Y que después de un tiempo volvemos a meter este termómetro al congelador. Por lo tanto, habrán dos temperaturas ambientes. La primera es cuando el termómetro está en la habitación, que serían los 66 grados Fahrenheit, y luego cuando el termómetro se regresa a el congelador, que sería a 10 grados Fahrenheit. Bueno, la primera temperatura ambiente que utilizaremos es la de 66 grados Fahrenheit, que es afuera. Sustituimos en la ecuación y nos queda de esa manera, T igual a 66 más la constante exponencial KT. Luego tenemos dos variables que no conocemos, que sería la variable C y la variable K. Para ello vamos a utilizar la información que nos proporciona el ejercicio. Y nos dice que a las 13 horas se saca el termómetro y su temperatura es de 10 grados Fahrenheit. Nos dice que a las 13 horas, entonces ese es el punto inicial del sistema, podemos llamarlo así. Entonces, por lo tanto, T mayúscula será igual a 10 grados Fahrenheit, que eso es la temperatura, y T minúscula, que es el tiempo, sería igual a 0 minutos. ¿Por qué? Porque es el punto inicial o el punto de partida. Y bueno, al sustituimos estos valores en la ecuación y nos quedaría igual a 10 igual a 66 más la constante por una exponencial a la 0, que al despejarse nos quedaría igual a negativo 56. Luego de sustituir, empezamos a sustituir este valor C que acabamos de encontrar en la ecuación, lo que les mencionaba anteriormente. Y pues notamos que aún tenemos una constante que no sabemos cuál es su valor, que es la constante K. Para ello vamos a utilizar siempre la información que nos proporciona el ejercicio. Y nos dice lo siguiente: a las 13:05 el termómetro indica 25 grados Fahrenheit, siempre afuera del congelador. Esta temperatura siempre está afuera del congelador. Entonces, como nos dice que es a las 13:05, por lo tanto han transcurrido 5 minutos. El tiempo será igual a 5 y la temperatura igual a 25 grados Fahrenheit. Sustituimos en la ecuación y pues haciendo las operaciones requeridas, despejamos lo que es K y nos da que K es igual a negativo 0.06236. Ya hemos obtenido el valor de K, pero ¿quién es K? K es quien mide qué tan rápido se llega a calentar o se llega a enfriar un objeto. Es decir, en esta ocasión, en este ejercicio, solamente estamos utilizando un objeto que es el termómetro. Entonces, el valor de K será el mismo para las dos ecuaciones, tanto la temperatura cuando esté dentro del congelador como cuando esté fuera. Ahora sustituimos lo que es el valor de K en la ecuación. Y bueno, el enunciado nos hace dos preguntas: ¿cuándo regresa el termómetro al congelador y cuál es la lectura en ese momento cuando regresa? Necesitamos asignar una variable para encontrar esta hora. Entonces la variable que utilizaremos es T igual a T menos T sub 1,
para la temperatura y para el tiempo sería igual a T sub 1. Vamos a sustituir estas nuevas variables en la ecuación de Newton. Y bueno, pues nos quedaría lo siguiente, T sub 1 igual a 66 menos 56 exponencial negativo 0.06236 T sub 1. Para encontrar el valor de este T sub 1, que sería el tiempo en el que se tarda en regresar, digamos, el termómetro al congelador, necesitamos un sistema. Entonces, para ello vamos a utilizar lo que es la temperatura cuando el termómetro está dentro del congelador, que su temperatura ambiente sería igual a 10 grados Fahrenheit. El valor de K siempre será el mismo, por lo que anteriormente les mencionaba. Bueno, entonces sustituimos en la ecuación, pero nos da que aún tenemos una incógnita C. Para encontrar esa incógnita C, vamos a utilizar la información que también nos proporciona el ejercicio y nos dice que a las 13:30 horas, cuando ya está dentro del termómetro, del congelador, perdón, adquiere una temperatura de 32 grados Fahrenheit. Sustituimos estos valores cuando T sería igual a 30 minutos porque es lo que han transcurrido desde el punto de partida. Encontramos el valor de C y nos da igual a 142.86. Sustituimos este valor en la ecuación inicial. Y pues ahora necesitamos formar la relación entre estas dos ecuaciones para así encontrar lo que es la temperatura 1. Entonces vamos a igualar lo que es la temperatura del termómetro cuando está fuera del congelador, igual con la que cuando está dentro del congelador, y nos queda de la siguiente manera, que 10 más 142.86 exponencial 0.06236 T1 es igual a 66 menos 56 exponencial 0.6 a 23.6 T1. De esa manera resolvemos este sistema de ecuaciones y nos queda que T1, que es la temperatura a la que el termómetro regresa al congelador, el tiempo sería igual a 20.32 minutos. Por lo tanto, la hora a la que regresa al congelador es a las 13:20 minutos. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Jorge, que les va a explicar la gráfica sobre la respuesta de este inciso. Ok, si nos fijamos aquí, esta gráfica la hacemos a partir de dos datos que tenemos inicialmente. El eje, la coordenada en X, tanto del punto A como del punto B, representa el tiempo. Y la coordenada en Y de ambos puntos representa lo que es la temperatura. Si nos fijamos, el punto A tiene una temperatura 0, tiene un tiempo 0 y tiene una temperatura a 10 grados Fahrenheit, que es lo que estamos viendo en el ejercicio. Y la temperatura, y el punto B tiene un tiempo de 5 segundos, 5 minutos quiero decir, y una temperatura de 25 grados Fahrenheit. Entonces vemos que cuando mayor es el tiempo, la relación de esta gráfica, mayor es el tiempo, mayor es la temperatura. Entonces, esto es todo en esta gráfica que podemos ver, ¿verdad? Con los puntos anteriores que nos dio el ejercicio. Bueno, ahora con la parte del inciso B, lo que nos pregunta el ejercicio es cuál era la temperatura del termómetro en ese momento, es decir, cuando regresa al congelador. Para encontrar este valor, lo que vamos a hacer es sustituir el tiempo que acabamos de encontrar
en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea de la temperatura dentro o de la temperatura fuera. Entonces sustituimos ese valor y pues nos da al final la ecuación igual a 66 menos 56 exponencial negativo 0.06236 T1, que sería igual a 20.32 minutos el valor de T1. Entonces la temperatura del termómetro cuando pasa de estar afuera del cuarto a estar dentro del congelador sería igual a 50.23 grados Fahrenheit. En esta ocasión yo utilicé la ecuación, yo sustituí, perdón, en la ecuación de cuando el termómetro se encuentra fuera del congelador, sea en la habitación, pero podríamos sustituir en cualquiera de las dos. Entonces, esa sería la respuesta para el inciso B. Y ahora los dejo con mi compañero Jorge, que les va a explicar acerca de la gráfica de la solución de este problema. Ok, la gráfica de la solución, como lo indicó mi compañera María anteriormente, en este caso, pues estamos creando un punto C. Nos fijamos, siempre tenemos el punto A, donde hablamos que tiene un tiempo de 0 minutos y una temperatura inicial de 10 grados Fahrenheit. En este caso, con la solución de la ecuación del inciso anterior que desarrolló la compañera, tenemos, ¿verdad?, a un tiempo de 20 minutos, de 20.3 minutos, una temperatura de 50.2 grados Fahrenheit. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo crece el tiempo, la temperatura, según lo que da el inciso del ejercicio, lo que solicita. Bueno, tenemos lo que son las conclusiones y tenemos dos, que a mayor capacidad calorífica del material tiende a perder más rápidamente el calor almacenado, es decir, se enfría más rápido, y que un material más denso alcanzará más rápidamente la temperatura ambiente. Espero que el licenciado que esta aprendizaje haya sido de su agrado y muchas gracias por su tiempo.